El cielo dejó de mirar hacia la tierra. Un silencio absoluto se instaló sobre los campos, las ciudades y los corazones de quienes lo habitaban. La luz se extinguió de manera repentina, como si alguien hubiera apagado el sol, y la sombra se extendió sobre cada calle, cada hogar, cada pensamiento humano. Fue un día en que la normalidad se disolvió y la realidad comenzó a mostrar su fragilidad. No se trataba solo de un fenómeno natural. Algo profundo, inexplicable y divino estaba sucediendo. La humanidad, acostumbrada a dar por sentado el flujo de los días y el paso de las estaciones, se encontró atrapada en un instante suspendido, donde la vida cotidiana perdió toda certeza. Las aves dejaron de cantar, los ríos parecían contener su murmullo y el viento cesó, dejando un vacío que se sentía en cada respiración. El cielo, que siempre había sido un espejo de la eternidad, se cerró como una puerta invisible, y los hombres y mujeres comprendieron de repente que dependían de fuerzas que no podían controlar. Cada mirada se alzaba hacia lo alto con preguntas urgentes y miedo contenido. Nadie tenía respuestas, pero todos intuían que algo trascendental había sucedido, algo que trascendía la historia y que se adentraba en los misterios de lo invisible. Era un día que la memoria de los hombres nunca olvidaría, un día que parecía condensar siglos de advertencias, profecías y señales en un solo instante. La sensación de vulnerabilidad se mezclaba con una curiosidad imparable. ¿Qué había provocado que el cielo se cerrara? ¿Era un castigo, una prueba o una revelación destinada a abrir los ojos del mundo? Los relatos que comenzaron a surgir eran confusos, fragmentados y, sin embargo, compartían un mismo tono de asombro y temor. La tierra parecía contener la respiración, mientras los hombres intentaban entender lo que ocurría sobre sus cabezas. Cada sombra se alargaba, cada sonido se volvía más agudo, y cada pensamiento se enfrentaba a la pregunta esencial: ¿estamos preparados para mirar la verdad que se oculta más allá de lo visible? A medida que avanzaban las horas, la sensación de urgencia crecía, y aquellos que buscaban refugio en la fe comenzaron a sentir que algo mayor estaba en juego, algo que requería una mirada interior y un entendimiento profundo de las fuerzas que gobiernan el cielo y la tierra. Las historias de antiguos profetas, de advertencias ocultas en los textos sagrados, emergieron en la memoria de quienes intentaban explicar lo inexplicable. Todo parecía converger en un solo mensaje. La vida humana, por su fragilidad y arrogancia, necesitaba recordar su conexión con lo divino. Y aquel día, cuando el cielo se cerró sobre la tierra, nadie pudo ignorarlo. La experiencia era tangible, casi física, y se sentía en cada pensamiento, en cada emoción y en cada decisión. La incertidumbre empujaba a la reflexión, y cada instante se convertía en una lección silenciosa sobre humildad, vigilancia y reverencia. Aquellos que se atrevieron a mirar hacia el cielo percibieron no solo oscuridad, sino también una presencia latente, poderosa y silenciosa, como si el mismo universo hubiera detenido su respiración para observar la reacción de la humanidad. La sensación de impotencia se mezclaba con un deseo profundo de comprender, de descifrar señales que habían permanecido ocultas por siglos. La mente humana buscaba patrones, conexiones, significados, mientras el cielo permanecía cerrado, impenetrable, insistente en su silencio. Nadie podía escapar del impacto de aquel día, y cada ser consciente experimentaba una transformación interna, un reconocimiento de que la realidad que conocían estaba incompleta y que había verdades que solo podían percibirse cuando la rutina se detiene y el misterio se hace evidente. La reflexión se volvió inevitable, y cada corazón, aunque temeroso, sentía la llamada de algo más grande, algo que exigía atención, reverencia y sobre todo comprensión. El día en que el cielo se cerró sobre la tierra no era solo un evento extraordinario, era un recordatorio ineludible de que el mundo visible está conectado con realidades invisibles y que cada acto humano, cada decisión, cada pensamiento tiene resonancia más allá de lo que podemos percibir. La pregunta que permanecía flotando en el aire era clara: ¿cómo respondería la humanidad
ante un recordatorio tan contundente de su vulnerabilidad y de su necesidad de fe y discernimiento. El día avanzaba y la sensación de asombro y temor no disminuía. Cada ciudad, cada aldea, cada campo experimentaba la misma extraña quietud que había surgido con el cierre del cielo. La humanidad empezaba a buscar explicaciones y los relatos fragmentados se entrelazaban, mostrando patrones que pocos habían percibido antes. Algunos hablaban de fenómenos atmosféricos desconocidos, otros evocaban antiguas profecías olvidadas y algunos simplemente se sentían impotentes ante lo invisible. Sin embargo, todos compartían un sentimiento común, la certeza de que aquel día no era ordinario y que algo profundo, destinado a despertar conciencias, se estaba revelando. Los líderes religiosos, científicos y filósofos intentaban interpretar la situación, pero cada teoría parecía quedarse corta frente a la magnitud de lo ocurrido. La tierra misma parecía participar del silencio, y quienes se aventuraban a observar el cielo sentían una mezcla de miedo y reverencia. La oscuridad, más densa que la noche más cerrada, no era simplemente ausencia de luz, tenía presencia, gravedad, y generaba un efecto psicológico ineludible en todos los que la percibían. Las personas se miraban unas a otras, buscando pistas, buscando seguridad, pero solo encontraban el eco de su propia incertidumbre. Algunos comenzaron a recordar textos antiguos, relatos que hablaban de días en que la tierra y el cielo se encontraban en un instante de juicio o revelación. Cada pasaje se volvía relevante, cada símbolo cobraba sentido, como si la historia se desplegara ante los ojos de los vivos para que comprendieran su lugar en el cosmos. La pregunta que todos se hacían era ineludible. ¿Qué mensaje estaba enviando el cielo con su silencio absoluto? Aquellos que tenían sensibilidad espiritual empezaron a percibir que no era un simple fenómeno natural. Había intención, propósito, una llamada a mirar más allá de lo evidente y a enfrentar verdades internas que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. En medio de la confusión, surgieron comportamientos inesperados. Algunos se retiraban a la meditación y oración, buscando conexión con lo divino, mientras otros caían en pánico, incapaces de controlar la sensación de que el mundo estaba suspendido en un momento decisivo. La atmósfera cargada de misterio comenzó a revelar los rasgos más profundos del ser humano: miedo, fe, curiosidad, incredulidad. La interacción entre estos sentimientos generaba una tensión palpable, un escenario donde cada acción, cada pensamiento, parecía tener un peso que trascendía lo físico. La observación del cielo cerrado se convirtió en un espejo de la condición humana. Los errores, las omisiones y las pequeñas injusticias de la vida diaria adquirieron una dimensión inesperada. La experiencia obligaba a la introspección. La humanidad debía enfrentar no solo la incertidumbre del fenómeno, sino también la fragilidad de sus propias decisiones y la necesidad de reconexión con fuerzas que exceden la comprensión inmediata. Cada instante se volvía crucial, y la historia que se estaba escribiendo no era solo la del cielo, sino también la de quienes lo observaban. El cierre del cielo no discriminaba, impactaba por igual a sabios y necios, poderosos y humildes. La pregunta esencial permanecía: ¿cómo responderíamos ante un recordatorio tan contundente de nuestra vulnerabilidad y de nuestra necesidad de discernimiento? Era un día de juicio silencioso, de reflexión interna y de despertar de conciencias adormecidas. La humanidad estaba frente a un espejo que reflejaba no solo su miedo, sino también su potencial para comprender y actuar con sabiduría ante lo desconocido. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión se sentía amplificada por la magnitud del evento, recordando que el mundo visible y lo invisible están intrínsecamente conectados y que aquel día, cuando el cielo se cerró, nada volvería a ser igual. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Personas de diferentes lugares describían experiencias similares: sombras que se movían con voluntad propia, luces que aparecían y desaparecían en el horizonte, y un silencio tan profundo que parecía escuchar los pensamientos más ocultos de cada ser humano.
La sensación de que el cielo había dejado de existir como elemento familiar se convirtió en una evidencia compartida, y la humanidad comenzó a comprender que aquel fenómeno no era local ni aislado, era global, una intervención directa en la experiencia humana. Cada instante reforzaba la certeza de que algo más grande, imposible de ignorar, estaba sucediendo. La narrativa de los antiguos profetas adquirió relevancia inmediata. Aquellos que habían estudiado las Escrituras encontraron paralelismos inquietantes, días de oscuridad, cielos que se cerraban, advertencias sobre la arrogancia humana y la necesidad de atención espiritual. La historia ya no era pasado, se estaba manifestando ante los ojos de quienes observaban, obligando a la reflexión sobre lo que había sido ignorado durante generaciones. Los textos cobraban vida, y el mensaje que habían transmitido durante siglos se tornaba urgente y palpable. La experiencia no solo impactaba físicamente, sino que agitaba la conciencia colectiva, cuestionando la relación del hombre con lo divino, la naturaleza y su propia existencia. El miedo coexistía con la curiosidad. Algunos se aventuraban a salir a las calles para observar el fenómeno, mientras otros buscaban refugio, cerrando puertas y ventanas, tratando de protegerse de lo desconocido. Los cielos cerrados no dejaban lugar a certezas. Cada mirada que se elevaba buscaba señales, pistas, advertencias. Los líderes de comunidades religiosas llamaban a la calma y a la oración, mientras que los científicos debatían sobre posibles explicaciones físicas, aunque ninguna teoría podía abarcar la magnitud ni el carácter inexplicable del evento. Todo apuntaba a una intervención que trascendía lo natural, una comunicación directa con la conciencia humana, y cada acto de observación o interpretación adquiría un significado profundo. La humanidad comenzó a experimentar una transformación silenciosa. La rutina diaria desapareció y fue reemplazada por introspección y asombro. Cada persona se convirtió en un testigo, y cada testigo en narrador de su propia experiencia frente al cielo cerrado. Las conversaciones giraban en torno a la pregunta esencial: ¿qué querían comunicar los cielos con esta interrupción del orden cotidiano? Aquellos con sensibilidad espiritual percibieron que la respuesta no estaba únicamente en el exterior, sino también dentro de ellos mismos. Era un llamado a mirar hacia adentro, a reconocer la fragilidad humana y la necesidad de reconexión con principios trascendentes que habían sido olvidados o subestimados. El cierre del cielo reveló las dimensiones más profundas del comportamiento humano. La forma en que cada persona reaccionaba reflejaba no solo su temor o valentía, sino también su capacidad de discernimiento, fe y entendimiento de la existencia. Era un día que dividía al mundo entre quienes podían aceptar lo inexplicable y quienes se aferraban a la negación. Cada acto, cada pensamiento, parecía tener repercusión más allá de lo evidente, y la lección emergente era clara. La vida humana no se mide solo por la acción visible, sino por la conciencia y la preparación frente a lo desconocido. La experiencia adquiría un matiz moral y espiritual, recordando que el contacto con lo divino exige atención, respeto y apertura del corazón y la mente. Mientras el día avanzaba y el cielo permanecía cerrado, comenzaron a surgir fenómenos aún más inquietantes. El aire adquirió una densidad casi palpable, como si contuviera secretos que el mundo debía descubrir. Los sonidos cotidianos se distorsionaban, las voces se escuchaban más lejanas, los pasos resonaban con una claridad inusual y el tiempo parecía dilatarse, obligando a cada persona a enfrentarse a su propia percepción de la realidad. Aquellos que intentaban registrar lo que ocurría con instrumentos modernos se daban cuenta de que nada podía medir la magnitud de lo que estaba sucediendo. Lo inexplicable se convertía en evidencia, y cada testigo sentía que estaba participando de un evento que superaba cualquier referencia histórica conocida. Las emociones humanas alcanzaban un punto crítico. La mezcla de miedo, asombro y reverencia generaba reacciones impredecibles. Algunos caían de rodillas, otros gritaban al cielo, y unos pocos permanecían inmóviles,
casi como si pudieran absorber la totalidad del fenómeno con la mente. La espiritualidad y la racionalidad se encontraban en tensión, cada una buscando interpretar lo que ninguna podía comprender completamente. La humanidad enfrentaba la incómoda certeza de su vulnerabilidad. No controlaba el mundo visible ni los misterios invisibles que parecían manifestarse sobre él. La experiencia obligaba a cada persona a evaluar su relación con el universo, la divinidad y su propia existencia. En medio de este escenario, los relatos históricos y bíblicos cobraban una nueva relevancia. Se recordaban los días de oscuridad profetizados, los cielos que se cerraban como advertencia y los signos que los antiguos consideraban manifestaciones del juicio divino o de la presencia de lo sagrado. Aquellos relatos que hasta entonces parecían simbólicos adquirían un carácter literal y urgente. Los sabios de cada tradición espiritual comenzaron a interpretar las señales, mientras los que nunca habían prestado atención a las enseñanzas antiguas empezaban a reconsiderarlas, preguntándose si su vida había ignorado advertencias fundamentales. La sensación de asombro colectivo no disminuía. Cada individuo sentía que la realidad había cambiado, que la vida cotidiana estaba suspendida y que el mundo había sido obligado a mirar hacia adentro. La interacción entre lo visible y lo invisible se volvía tangible. La experiencia del cielo cerrado no era solo un evento físico, sino un llamado al entendimiento profundo de la condición humana. Cada pensamiento, cada reflexión, se veía amplificado por la magnitud del fenómeno. La humanidad se encontraba en un momento decisivo, donde la percepción, la fe y la introspección definían la manera de enfrentar la verdad que se desplegaba ante sus ojos. Mientras algunos buscaban consuelo en la oración y la meditación, otros intentaban racionalizar el evento mediante teorías científicas, pero la naturaleza del fenómeno desafiaba cualquier explicación convencional. Cada instante reforzaba la idea de que la vida humana está conectada a realidades que trascienden lo cotidiano y que solo en momentos de ruptura de la rutina se revelan las verdades más profundas. La experiencia se convirtió en un espejo de la humanidad misma, mostrando su fragilidad, su capacidad de reflexión y la urgencia de reconectarse con aquello que no puede ser visto, pero que define la existencia. A medida que el cielo permanecía cerrado, comenzaron a percibirse señales sutiles que solo unos pocos podían interpretar. Luces fugaces recorrían el horizonte, sombras que parecían moverse con voluntad propia y un aire cargado de una energía que no pertenecía a lo terrenal. La percepción humana se volvió más aguda, como si los sentidos se adaptaran a la magnitud del fenómeno. Aquellos que tenían sensibilidad espiritual empezaron a notar patrones, símbolos y mensajes ocultos que parecían emerger de la propia oscuridad. No era un día cualquiera. La realidad misma se transformaba para obligar a la humanidad a confrontar sus certezas y enfrentar la necesidad de discernimiento profundo. Los testimonios compartidos revelaban algo inesperado. El cielo cerrado no solo implicaba ausencia de luz, sino también la suspensión del tiempo conocido, la disolución de rutinas y la aparición de una conciencia colectiva que se centraba en lo esencial. Cada ser humano que observaba, reflexionaba o sentía el fenómeno, comenzaba a internalizar la lección. Nada en el mundo visible estaba completamente bajo control. La arrogancia, la indiferencia y la desconexión espiritual quedaban expuestas frente a la magnitud de lo invisible, y cada pensamiento se volvía más consciente de su impacto y significado. Los antiguos relatos, que hasta entonces parecían lejanos, adquirieron una relevancia inmediata. Las advertencias de los profetas, los días de oscuridad, las señales de juicio o revelación, todo convergía en un solo mensaje tangible para aquellos que tenían ojos para ver y corazones dispuestos a comprender. La historia, la fe y la observación se fusionaban, y los más atentos comprendían que aquel evento no era casual, sino un acto intencional de enseñanza y advertencia. La humanidad debía mirar hacia adentro, reconocer su vulnerabilidad y su necesidad de reconectar con principios universales que habían sido olvidados o ignorados.
Cada reacción humana se volvió significativa. Algunos se arrodillaban, otros se retiraban en silencio, y muchos simplemente observaban intentando descifrar la intención detrás del fenómeno. La intensidad del evento generaba introspección profunda. La percepción de la realidad se amplificaba, y los pensamientos sobre moralidad, propósito y destino se volvían inevitables. Lo que antes se daba por sentado dejaba de tener valor frente a la magnitud de lo que se desplegaba sobre la tierra. La humanidad comenzaba a entender que este día sería recordado no solo por lo que ocurrió físicamente, sino por la transformación interna que provocaba en quienes lo experimentaban. El cierre del cielo actuaba como espejo y catalizador. Las dudas, los temores, las decisiones ignoradas y los actos cotidianos adquirían relevancia. La introspección forzada dejaba entrever la necesidad de conexión con lo divino, de reconocimiento de la propia fragilidad y de comprensión de que cada acción tiene resonancia más allá de lo visible. Los que observaban comprendían que este no era un evento aislado, sino un llamado a despertar, a reflexionar y a comprender que la vida humana existe dentro de un marco mucho más amplio que lo evidente. El cielo cerrado se convertía así en un maestro silencioso, en una lección que obligaba a mirar hacia adentro, a reconocer la responsabilidad personal y a percibir la interconexión entre lo terrenal y lo divino. Mientras la humanidad continuaba enfrentando el silencio y la oscuridad del cielo cerrado, comenzaron a surgir fenómenos que desafiaban toda lógica conocida. Los cuerpos celestes parecían moverse de manera errática, aparecían luces que no seguían patrones astronómicos, y la atmósfera transmitía una vibración casi tangible que afectaba la percepción de quienes permanecían atentos al fenómeno. Cada individuo sentía que estaba frente a algo más grande que la realidad cotidiana, algo que no podía ser explicado solo con ciencia ni con tradición, sino que exigía un entendimiento profundo de lo espiritual y lo trascendente. Los pensamientos internos se intensificaban. La mente humana, privada de distracciones y enfrentada a lo inexplicable, comenzaba a reflexionar sobre su lugar en el universo. La oscuridad se convirtió en un espejo que obligaba a cada persona a mirar sus miedos, su fe y sus decisiones. La introspección no era opcional. El evento exigía confrontar la propia vulnerabilidad y reconocer que la existencia está ligada a fuerzas que trascienden la comprensión inmediata. La percepción de la realidad se volvía más aguda. Cada sonido, cada movimiento, cada sombra adquiría significado, y la sensación de estar bajo observación del cosmos se hacía inevitable. Al mismo tiempo, los antiguos relatos sagrados y las profecías parecían cobrar vida ante los ojos de los testigos. Los días de oscuridad anunciados por los profetas no eran metáforas, eran advertencias que se manifestaban de manera tangible. Cada símbolo, cada enseñanza olvidada, adquiría relevancia en tiempo real. La humanidad se encontraba obligada a conectar el pasado con el presente y a comprender que lo que había sido ignorado durante siglos ahora se desplegaba con claridad sobre la tierra. Aquellos con sensibilidad espiritual entendían que el evento era una prueba, un recordatorio de la necesidad de discernimiento, vigilancia y humildad ante el misterio divino. Los comportamientos humanos reflejaban la intensidad del momento. Algunos se arrodillaban en silencio, otros caminaban con cautela, tratando de absorber cada detalle, mientras unos pocos buscaban explicaciones científicas, aunque ninguna podía abarcar la magnitud del fenómeno. La interacción entre la observación racional y la percepción espiritual creaba un estado de tensión constante, en el que cada acción y pensamiento se sentían amplificados. La humanidad comprendía que el cielo cerrado no solo era un evento físico, sino una experiencia que transformaba la conciencia, obligando a reconocer la interconexión entre lo visible y lo invisible. El día se prolongaba y el impacto psicológico era ineludible. Cada persona sentía que la vida cotidiana había sido suspendida, que las prioridades habían cambiado y que la rutina se había tornado irrelevante frente a la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La experiencia actuaba como un catalizador de introspección y reflexión. La humanidad debía evaluar su relación con lo divino,
su responsabilidad hacia el mundo y su capacidad de reconocer la fragilidad de su existencia. Aquellos que aceptaban la magnitud del fenómeno sentían una transformación interna, una percepción más profunda de la realidad y la certeza de que nada volvería a ser igual tras el día en que el cielo se cerró sobre la tierra. A medida que el cielo cerrado se prolongaba, comenzaron a revelarse lecciones profundas, ocultas detrás del fenómeno. La humanidad se enfrentaba a la evidencia de que la rutina y la vida diaria son frágiles y temporales, y que existen fuerzas invisibles que guían y supervisan el equilibrio de la Tierra y del universo. La percepción colectiva se intensificaba. Cada mirada al horizonte, cada pensamiento interno y cada reacción emocional adquirían una resonancia que trascendía lo físico. Lo que antes parecía insignificante o rutinario, ahora cobraba un significado inesperado, obligando a la reflexión sobre la relación del hombre con lo divino y su responsabilidad frente a la vida y el mundo que habita. Los patrones de comportamiento comenzaron a mostrar las diferencias entre quienes respondían con miedo y quienes respondían con introspección. La oscuridad y el silencio del cielo actuaban como un espejo que exponía los miedos más profundos y las fortalezas internas, evidenciando que la verdadera preparación para lo inesperado no reside en el conocimiento superficial, sino en la conexión con principios universales y la comprensión de la propia vulnerabilidad. La tensión entre lo visible y lo invisible se intensificaba, revelando que la experiencia del cielo cerrado no era solo física, sino un desafío directo a la conciencia y a la capacidad de discernir. Los textos sagrados y relatos de antiguos profetas se reinterpretaban a través de los ojos de los observadores contemporáneos. Las advertencias, las señales y las predicciones adquirían relevancia inmediata, como si el pasado hubiera sido un preludio del evento presente. La historia y la espiritualidad se encontraban en un punto de convergencia, donde cada acto, cada reflexión y cada oración se convertían en una herramienta para entender la magnitud del fenómeno. La humanidad aprendía que la conexión con lo divino requiere atención activa y un reconocimiento consciente de la propia fragilidad frente a la inmensidad de lo invisible. Mientras tanto, los fenómenos físicos continuaban manifestándose de manera impredecible. Luces que aparecían y desaparecían, sombras que parecían moverse con voluntad propia, y cambios en la atmósfera que desafiaban cualquier explicación científica convencional. Cada manifestación reforzaba la sensación de que aquel día no era casual, sino un acto deliberado destinado a despertar conciencias, a generar introspección y a enseñar lecciones que la humanidad no podía ignorar. Los observadores sentían que cada segundo era decisivo, que cada pensamiento podía resonar más allá de lo inmediato, y que la experiencia estaba diseñada para recalibrar la percepción sobre la vida, la fe y la existencia. El cierre del cielo también revelaba la interconexión entre los seres humanos. La reacción colectiva evidenciaba que la experiencia no solo afectaba a individuos aislados, sino que generaba un efecto acumulativo sobre la conciencia compartida. El miedo, la curiosidad, la reverencia y la introspección se combinaban en un patrón que mostraba la necesidad de unidad, comprensión y respeto hacia aquello que trasciende lo visible. La humanidad estaba obligada a reconocer que su relación con el cosmos y lo divino no puede ser ignorada, y que cada decisión, cada acto de fe o duda, tiene repercusión en la manera en que se perciben y se interactúan con las fuerzas invisibles que gobiernan la existencia. Con el paso de las horas, la sensación de que el cielo estaba comunicando un mensaje directo se volvió más intensa. La humanidad empezó a comprender que no se trataba solo de un fenómeno físico, sino de un recordatorio de su dependencia de lo invisible, de la fragilidad de su existencia y de la necesidad de atención espiritual. Cada acción cotidiana que antes se daba por sentada, ahora adquiría relevancia. La vida humana parecía medirse por la capacidad de reconocer y responder a lo trascendente, y cada pensamiento, cada emoción y cada decisión se sentían amplificados por la magnitud del evento. La introspección colectiva se volvió inevitable. La oscuridad y el silencio del cielo
obligaban a cada individuo a confrontar sus propios miedos, dudas y errores, mientras la conciencia se abría a la comprensión de que la existencia está ligada a fuerzas superiores que guían y equilibran el universo. La humanidad estaba frente a un espejo que reflejaba no solo el temor, sino también la posibilidad de transformación interna. Aquellos que aceptaban la experiencia como una oportunidad de crecimiento espiritual comenzaban a percibir patrones, símbolos y mensajes ocultos que la rutina cotidiana jamás les habría permitido notar. Los fenómenos continuaban manifestándose de manera extraordinaria. Luces y sombras se movían con intencionalidad aparente, y la percepción de la realidad se volvía más aguda. Las leyes conocidas de la naturaleza parecían ceder ante la magnitud del evento, recordando que la vida humana no controla ni comprende por completo los misterios del cosmos. Los antiguos relatos y profecías emergían con claridad renovada, como si la historia se desplegara en tiempo real, obligando a reconsiderar enseñanzas olvidadas y a interpretar señales que habían permanecido ocultas durante siglos. La humanidad entendía que el evento era tanto un desafío como una enseñanza, una oportunidad para reevaluar la conexión con lo divino y con la vida misma. Cada reacción individual reflejaba la intensidad del momento. Algunos se arrodillaban en silencio, otros buscaban refugio, mientras que unos pocos permanecían inmóviles, intentando absorber la totalidad del fenómeno con la mente y el corazón. La tensión entre lo racional y lo espiritual generaba un estado de concentración y reflexión profunda, en el que cada acto y cada pensamiento cobraban una resonancia inusitada. La experiencia se volvía universal y personal al mismo tiempo, mostrando que la relación de cada ser humano con el cosmos es directa, inmediata y significativa. El cielo cerrado actuaba como maestro silencioso. Cada segundo forzaba la contemplación sobre la propia vida, sobre la relación con los demás y con lo divino, y sobre la importancia de reconocer que la existencia no se limita a lo visible. La humanidad aprendía que la verdadera preparación frente a lo desconocido no reside en la seguridad material ni en el conocimiento superficial, sino en la comprensión, la humildad y la apertura del corazón y la mente. Aquellos que lograban percibir esta enseñanza entendían que el día en que el cielo se cerró sobre la tierra no era un evento pasajero, sino un recordatorio eterno de la interconexión entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno, y de la necesidad de vivir con conciencia, reverencia y responsabilidad. Con el transcurso del día, se hizo evidente que el cielo cerrado había cumplido su propósito, revelar la interconexión entre lo visible y lo invisible y despertar la conciencia colectiva. La humanidad comprendía que la experiencia no era casual ni pasajera, sino un recordatorio poderoso de la vulnerabilidad, la responsabilidad y la necesidad de conexión con lo divino. Cada pensamiento, emoción y acción había sido amplificado, mostrando que la vida no puede entenderse solo a través de lo tangible, sino que requiere introspección, discernimiento y apertura hacia lo trascendente. Los fenómenos físicos seguían impresionando, pero ya no eran vistos únicamente como eventos extraordinarios, sino como símbolos de lecciones más profundas. Luces que aparecían y desaparecían, sombras que se desplazaban con aparente voluntad propia, y cambios en la atmósfera habían enseñado que lo invisible guía y equilibra lo visible. La humanidad comenzaba a integrar esta comprensión, entendiendo que cada acción y pensamiento tiene repercusiones más allá de lo inmediato, y que la conexión espiritual es esencial para navegar la existencia. Los relatos antiguos y las profecías ahora se percibían con una claridad renovada. Las advertencias sobre cielos que se cierran, antes interpretadas como metáforas, se vivían como verdades tangibles. La historia y la espiritualidad convergían, mostrando que la desconexión con lo divino tiene consecuencias directas y que la interpretación consciente de los signos es imprescindible. Cada persona debía asumir responsabilidad por su relación con lo invisible y por el impacto de sus actos en el mundo. Las emociones humanas alcanzaban un equilibrio profundo entre reverencia, asombro y aceptación,
Algunos se arrodillaban en oración, otros se quedaban en silencio reflexionando, mientras todos sentían la magnitud de la lección impartida. La experiencia había enseñado que la vida está intrínsecamente ligada a fuerzas invisibles que guían y equilibran la existencia. El cielo cerrado, finalmente, dejó de ser solo un fenómeno físico para convertirse en un maestro eterno. Sus enseñanzas sobre vulnerabilidad, responsabilidad y conexión con lo divino habían quedado impresas en la conciencia de la humanidad. Cada instante de introspección, cada emoción sentida y cada acción consciente se habían transformado en un legado de sabiduría. La humanidad comprendía que nunca volvería a percibir el mundo de la misma manera después del día en que el cielo se cerró sobre la tierra, y que la conexión con lo invisible debía guiar la existencia a partir de ese momento.